Ayer todos quedamos perplejos, ¿no? Luego de que se diera a conocer esta noticia y que se confirmara la muerte de Daniel Peredo por una especie de muerte súbita, como me ha señalado esta mañana nuestro invitado, que es el cardiólogo de Salud, Manuel Menéndez. Doctor, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos cuesta a todos entender, de pronto aceptar, será un proceso, nuestra condolencia y nuestro acompañamiento a la familia del periodista deportivo Daniel Peredo. Hemos querido tocar justamente este tema hoy en Vida Sana, doctor, para entender un poco mejor qué es la muerte súbita, cómo puede producirse esta, ya sea por un infarto, puede un infarto preceder a un paro cardíaco, qué es esta, las diferencias, ¿qué pasó? Bueno, como bien lo has mencionado, el acontecimiento que hemos sido testigos, lamentablemente, de un gran periodista, es denominada por la ciencia médica como muerte súbita. ¿Qué es una muerte súbita? Es el fallecimiento repentino de una persona que en las 24 horas previas estaba bien o estable, y que comienza a presentar síntomas y que en el transcurso de una hora fallece. O sea, ese de manera, paciente... doctor, que cuando uno dice muerte súbita, de pronto uno llega a pensar, no hay ningún síntoma, no hay ninguna señal de alerta, que puede darme la idea, tanto a mí o a la persona que está a tu lado, en este caso se trataba de un grupo de amigos que habían estado jugando un partido, ¿no es cierto?, y que probablemente sí se presentaron algunas señales, no nos dimos cuenta, a veces las personas no le damos importancia. ¿Cómo se da? Sí, la verdad que esto es, bueno, ya parte de nuestro día a día. Muchos hemos sido testigos de familiares o amigos que dicen, oye, ayer estuvimos conversando, estuvimos cenando y hoy ya no está. Pero se le veía muy bien. Y es cierto, son personas que han estado, desde el punto de vista de salud, aparentemente es bien, pero existen muchas causas de muerte súbita y una de esas causas es cardíaca. O sea, hay otras causas de muerte súbita que para no son tener una muerte súbita, digamos, por un infarto o un paro cardíaco, necesariamente tiene que haber sido una persona con alguna enfermedad cardíaca o que sufra de arritmias cardíacas, algo así, doctor. Así es. La muerte súbita viene a ser, digamos, ya el proceso final desencadenante del fallecimiento del paciente. ¿Y por qué se caracteriza? Los estudios de pacientes que han tenido unos aparatos que registran su ritmo cardíaco, se ha visto que en el momento de la muerte súbita el corazón tiene un ritmo desordenado. ¿Eso se llama arritmia? Arritmia, exactamente. Técnicamente el nombre es fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. El corazón normalmente tiene un ritmo que se contrae de acuerdo a los impulsos cardíacos. Cuando hay una arritmia de estas malignas, fibrilación, el corazón está temblando, no se contrae. Como no se contrae, no sale sangre del corazón. Correcto. Entonces no llega sangre al cerebro, no llega sangre a los pulmones y viene... ¿Eso vendría a ser, doctor, disculpe usted, un infarto? No, el infarto puede ser causa de una fibrilación ventricular. Una enfermedad del músculo cardíaco puede ser una causa de una muerte súbita por fibrilación ventricular. Una enfermedad de los electrolitos, alteración de los electrolitos del sodio, el potasio, puede llevar a fibrilación ventricular. Digamos que la fibrilación, la arritmia es la parte final de este evento súbito. Perfecto. La pregunta aquí que le formulaba antes, doctor, es ¿qué señales, no es cierto? Si el corazón empieza a latir más rápido, esa llamada arritmia cardíaca, o de pronto más lento, o de pronto se detiene. Claro, yo creo que acá tendríamos que diferenciar dos grupos de pacientes que tienen la posibilidad de hacer una muerte súbita. Aquellos en que ya conocemos alguna alteración de la estructura del corazón, llámese pacientes que han tenido infartos previos o que ya han tenido angina de pecho, el dolor de pecho, que le falte el aire, que tienen unas pequeñas arritmias. Ese paciente probablemente hay que evaluarlo siempre. Exacto. Pero el paciente que no siente nada y debuta con muerte, en ese no puedes intervenir, ¿no? Entonces, prevenir la muerte súbita en el paciente que no tiene síntomas, que nunca tuvo síntomas, es prácticamente imposible. Perfecto, claro que sí. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona, por ejemplo, hace deporte, es deportista, tiene una vida sana, Claro. no fuma, digamos, no es tampoco, Claro. no es cierto, acercando a las bebidas alcohólicas, en fin, y uno dice, bueno, es una persona que se encuentra en buen estado de salud? Sí, o sea, eso en realidad en la parte del deporte contribuye a disminuir el riesgo para hacer infartos, pero no para hacer muerte súbita. ¿Por qué? Porque hay otras causas de muerte súbita.
Entonces, cuando ¿Cuáles son hablamos las más frecuentes, doctor? dentro de todo, sí, por suerte, es el infarto cardíaco. O sea, el paciente que es hipertenso, que es diabético, que tiene colesterol alto, que fuma, que es sedentario, que es obeso, estresado, ese paciente a la larga va a hacer problemas de las arterias del corazón de las coronarias. Ese llamado estrés psicosocial, ¿no es cierto? Del Supuesto, que hablamos mucho en estos tiempos, doctor, no solamente en el Perú, en el mundo futbolístico, en el mundo deportivo, el día a día, en fin, el sedentarismo también, pero el estrés psicosocial puede llevar a tener, por ejemplo, este tipo de episodios. Conocemos de casos de incluso colegas que llevando una vida sana, pero por la carga, el estrés emocional. Inclusive siendo jóvenes, relativamente, Sí, la edad sí, aquí sí, no... el estrés es un factor predisponente que no pesa tanto de repente como la diabetes, porque una diabetes, por ejemplo, un diabético tiene 30-50% de posibilidad de hacer enfermedad cardíaca coronaria, infarto. Un hipertenso un 10% de repente, O ¿no? sea que el diabético definitivamente Sí, es casi un ¿no es cierto? candidato. Hay mucha atención en ese tema. Sí. La hipertensión es otro de los factores de riesgo, me decía, ¿no? Sí, la hipertensión es otro factor de riesgo que casi también tiene un 9% de probabilidad de hacer infartos cardíacos. ¿Cada cuánto tiempo, doctor, usted es cardiólogo, una persona debería exequiarse el corazón? ¿Tiene que ver con las edades? Decíamos antes que no, necesariamente. Sí, la edad definitivamente ya no es un punto de corte. ¿Por qué? Porque el estilo de vida del poblador peruano prácticamente se ha homogenizado en toda, digamos, hablando solo de Lima, ¿no? Y las posibilidades de tener un estilo de vida similar. Bueno, quizás más en la capital, ¿no? Las zonas de costa de repente, de ¿no? costa. Y además que esta parte de la región de América, ¿no es cierto? Se ha Exacto. señalado que esta parte de la región andina. Ahora, el desfibrilador, que puede ayudarte, o la resucitación cardiopulmonar, hablemos un poco de esos recursos que son necesarios y que pueden salvarte. Sí, definitivamente se ha observado que los pacientes que tienen, bueno, en el momento quien observa, dice, tiene un paro, el paciente se desmaya, cae, se desploma y cae al piso, lo que debería hacerse por cuestión de frecuencia es pensar que ese paciente está haciendo un paro cardíaco, una fibrilación ventricular. Y ahí viene el uso de los desfibriladores. ¿Es como una desfibriladores. descarga eléctrica, doctor? Que se Exacto. Son aparatos especiales que tienen una carga, una medida de carga para descargarla sobre el paciente y generar que el corazón que está temblando vuelva nuevamente a su ritmo. Correcto. Existe una posibilidad, no es, digamos, la solución al 100%. Pero puede salvar la vida. Por supuesto que A sí. eso iba, ¿no? Es más, en las ciudades americanas, europeas, es parte de la legislación que en los aeropuertos, centros comerciales existan, así como existen los extintores, existan desfibriladores, para que cuando exista uno de estos eventos... Daría la impresión que este tipo de males, de problemas, doctor, son cada vez más recurrentes en el mundo entero, en general, ¿no? Sí, definitivamente, porque si hablamos que una causa de muerte súbita son los infartos, y los infartos son causados por estilo de vida, definitivamente va a ir en incremento, lamentablemente. El desfibrilador. No estamos necesariamente entrenados para hacer una resucitación cardiopulmonar, doctor. ¿Cómo, digamos, eso puede ayudarte también frente a una ocurrencia Yo creo que tipo, ¿no? este lamentable acontecimiento puede llamar la atención de los que se encargan de legislar el tema de salud pública para establecer programas de capacitación en la comunidad con el fin de asistir a estas personas que están, digamos, siendo víctimas de estos acontecimientos como son muertes súbitas. Entonces, con la participación de la comunidad y el Estado podemos establecer programas que ayuden a disminuir estos eventos. Sin duda. Bueno, y parte de ello es, por ejemplo, la prevención, ¿no? No podemos de pronto decirle no al estrés porque es parte del día a día, pero hay medidas de prevención, modos de vida saludable, el deporte. ¿Qué más, doctor? Sí, como repito, si hablamos como una de las causas de muerte súbita, que es el infarto, que es quizás la mayor probabilidad de ocurrencia de muerte súbita, el infarto está relacionado a estilo de vida. Entonces, la hipertensión es por estilo de vida, diabetes es por estilo de vida y parte genética. ¿Qué retirar de nuestro estilo de vida? Definitivamente la alta carga de carbohidratos, lo que llamamos comidas chatarra. ¿Y la carga genética, ¿no? doctor? La carne roja, sobre todo, ¿no? Que tiene más contenido graso. Es más recomendable el uso, el consumo de pescado, pavita. El alcohol, bueno, para el brindis social y nada más, pero no para... Cierto. Bueno, y un mensaje final también a los deportistas, ¿no?
Oh, sí, usted ha tocado un punto muy importante, porque la muerte súbita en atletas no es infrecuente. O sea, sí se ha visto que personas jóvenes pueden tener muerte súbita, pero esto está asociado a una alteración en la estructura interna del corazón. Y ahí podemos verlo porque vamos a mostrarle el músculo más importante. Exactamente, porque cuando nosotros hablamos de infarto estamos hablando de que la arteria del corazón se ha obstruido por un coágulo. Esta es una arteria, digamos, ya en tamaño más grande, normal, pero cuando se llena de colesterol la tenemos así. Ahí está, llena de grasa. Entonces, eso genera pues que cuando esta arteria se tapona con un coágulo, viene el infarto cardíaco. Ya no bombea Y la si sangre. no es asistido, si no es llevado a un centro asistencial para desobstruir esa arteria, ese paciente puede entrar en fibrilación ventricular y fallecer. Y si no tienes un desfibrilador, como usualmente pasa, no más aún cuando se trata de un deportista y no lo tienes a la mano, puede fallecer. ¿Hay alguna serie de prácticas que se fomentan un poco, se difunden en estos días y a partir de lo que pasaba ayer con Daniel Peredo, ¿no? El tema de la tos o de la respiración, si sientes el adormecimiento, el dolor de cabeza, el desvanecimiento, el fastidio en los brazos, doctor, ¿nos indica algo? A ver, cuando esto se llamado presenta hormigueo, súbitamente, nos está diciendo que ya esto se está presentando de una manera ya irreversible, que va hacia el camino, digamos, del desenlace fatal, ¿no? De tal manera que a veces, como bueno, los pacientes no son médicos, no identifican, piensan que es una diarrea que se le viene o es un dolor de garganta, una faringitis, que se siente, doctor, ¿no? frente a eso. Entonces viene como un desajuste de todo el sistema nervioso, digestivo, respiratorio, y todo el mundo se desconcierta. Entonces, El mareo, el desvanecimiento puede claro, caerte. y viene al final, ¿no? Entonces lo que uno debe hacer en ese momento, si cae el paciente, si tenemos un poco de práctica y sentir el pulso radial o a nivel de la carótida, bueno, o percibir simplemente que el paciente no respira, iniciar las maniobras de resucitación. Eso Perfecto. por lo menos, haciendo maniobras y trasladarlo podría la también maniobra ayudar. de resucitación, ¿no? Exacto. O lo que yo le planteaba, que Así es esa forma más mecánica de poder darle alguna respuesta. Vamos a ir con el siguiente tema, que es precisamente donde Rocío Pachari se encuentra con los bomberos, porque queremos que ella nos cuente, y precisamente saluda a Rocío Pachari y también en Jesús María a nuestros bomberos, porque nos van a dar estos mecanismos de resucitación o qué hacer, Rocío, frente a un paro cardíaco. ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, María de Jesús. Estamos en la bomba 202 de Jesús María. El 30% de emergencias que reciben a diario los bomberos se trata precisamente de paros cardíacos, y estamos aquí para mostrarles qué es lo que pueden ustedes hacer desde casa en caso suceda esto a algún familiar. Estábamos justo escuchando la entrevista del doctor y se trata de algo que aparece súbitamente. La persona está normal y se desvanece de un momento a otro. ¿Y qué hago? ¿Qué debo hacer? Vamos a conversar con Juan José Trujillo, él es paramédico de la bomba 202 de Jesús María. Buenos días. Lo habitual es que suceda esto, la persona está en su vida diaria, la vida cotidiana, y de repente sufre un desvanecimiento. Puede haber previos a esto, puede haber dolor, puede haber otra sintomatología que realmente no nos interesan ahora. Vamos a conversar acerca de qué hacer después del desvanecimiento. Una vez que la persona se ha desvanecido, lo primero que tenemos que ver es si está consciente. Lo llamamos por su nombre. Lo principal podría ser moverlo. Willy no responde, vemos que está inconsciente. Lo giramos porque como la caída no es de altura, no ha sufrido ningún otro daño, lo giramos y vemos si está respirando. Para ver si está respirando, lo único que hacemos es levantamos la cabecita y podemos poner el dorso de la mano para ver si respira, o en todo caso acercar nuestro oído y ver de paso si levanta el tórax. Por eso hacemos esto. No está respirando, vemos si hay latidos. Debajo del ángulo de la mandíbula, Los dos dedos. los dos deditos, ahí se siente el latido. No hay latido, no respira, está inconsciente y no hay latido. Esas son, vamos a decir así, la base del inicio de una reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Solo si no hay latidos, empezamos el RCP. Si es que hay latidos, pasamos a hacer lo que es simplemente la ventilación de urgencia. Pero vamos a pasar al RCP, no hay latidos,
Vamos a empezar a dar un masaje cardíaco en medio de las dos tetillas. Colocamos la mano, la otra mano encima, nos acercamos al paciente y procedemos a hacer el masaje respectivo. Antes de pasar al doctor, me estaba olvidando de algo que no conversamos, es el hecho de que si una persona está con latidos cardíacos, no hagan RCP, pueden hacer más daño que beneficio. La cantidad, la forma de hacer el RCP es una normativa internacional que ahora la vamos a ver, ¿ya? Entonces repetimos, para aplicar esta técnica no tiene que tener ni latidos ni respirar y estar inconsciente. Obviamente, si no tiene latidos no va a respirar y va a estar inconsciente. Lo fundamental es los latidos. Si es que hay latidos, no se practica RCP. Solo si no encuentras latidos, practicas RCP. Perfecto, entonces como no podemos, María de Jesús, hacerlo en Willy, nuestro auxiliar, que obviamente él está muy bien, solo nos está ayudando, podríamos dañarlo, vamos a hacerlo en un maniquí. Doctor Omar Rojas, a ver si nos puede explicar, una persona en casa, una persona joven o un ama de casa o un padre de familia que no tiene experiencia, por favor explíquenos cómo colocar las manos para aplicar esta técnica. Bueno, como para complementar lo que le ha venido desarrollando mi compañero, entonces el paciente ya hemos hecho todos los procedimientos o los pasos que nos ha explicado. Ya hemos corroborado y vamos a empezar las maniobras de resucitación cardiopulmonar básicas. Entonces, como ya les dijo, una forma rápida de reconocer dónde colocar, en el medio de las dos mamilas podemos poner nuestra mano, el talón, siempre acercándonos al paciente sobre una superficie sólida. Colocamos las dos manos y en ángulo de 90 grados, sin flexionar los codos, empezamos las compresiones. Las compresiones deben ser a un ritmo de 120 por minuto, con el cuerpo hacia abajo para garantizar una buena perfusión de los órganos. Lo que queremos con estas maniobras es garantizar la perfusión del órgano del cerebro, por ejemplo, para evitar de que haya un mayor daño o mayor muerte a nivel cerebral. Lo que nos garantiza una buena maniobra de reanimación cardiopulmonar son algunos pasos. Por ejemplo, que la frecuencia a la cual yo estoy dando el masaje sea más o menos 120 latidos por minuto. Tenemos que permitir también que el tórax se expanda completamente. Garantizar las mínimas interrupciones entre maniobras y cuando nos relevamos con otra persona, si en caso fuéramos dos. Debería, digamos, volver a conciencia ¿al cuánto tiempo? Al terminado los dos ciclos, o sea, al terminado los 2 minutos de reanimación, nosotros comprobamos el pulso. Si es que hay pulso, lo ponemos al paciente en posición de recuperación, mientras esperamos el traslado. Si no terminamos los dos ciclos iniciales, nosotros debemos palpar el pulso. Si no hay pulso, llamamos, si estamos solos. Si estamos hay otra persona que nos puede ayudar a reanimar, indicamos que vaya por ayuda y nosotros iniciamos los 2 minutos iniciales. Esto es lo que es el soporte básico inicial, ya que dentro de los 2 minutos posteriores a realizar la maniobra de resucitación cardiopulmonar, debe venir una ambulancia para apoyo con un DEA o trasladarlo al paciente si el paciente ha salido. Exacto. ¿Cuánto tiempo tengo yo para poder salvarle la vida a esta persona desde que, digamos, cayó y se desmayó? El tiempo en realidad, si es un paro presenciado, yo lo evidencié, generalmente tenemos 8 minutos en el cual el paciente puede salir hasta sin secuelas neurológicas. Pero ya pasado un paciente que no he evidenciado, tenemos 10 minutos, 10 a 12 minutos en el cual el paciente tiene más riesgo de sufrir lesiones neurológicas o el paciente no vaya a salir del paro. El tiempo máximo que nosotros podemos, reanimarlo en este caso es hasta trasladarlo, ¿no? Deberíamos trasladarlo, deberíamos trasladar al paciente lo más pronto posible. Vamos a hacerlo una vez más, claro. A ver si... Entonces, nosotros nos colocamos las manos. Colocamos las manos en el medio, entre las dos líneas, intermamilar, en esa posición. Nos colocamos en ángulo de 90 grados, acercando al paciente y comprimimos con nuestro peso a una relación de 120 latidos. Ajá. Deja que se eleve solo. Ok, no tiene que ser ni tan rápido ni tampoco tan leve, es todo el peso. La profundidad mínima que dicen son 5 centímetros, no más de 6. Perfecto, María de Jesús. Bueno, no sé si tengas algunas consultas, estamos acá con un médico y también con un paramédico que atienden diariamente este tipo de emergencias en casas, en este caso cercanas a Jesús María. Cerca a un hospital, a un nosocomio, a un centro médico, ¿cómo hacer para poder en el trayecto, ¿no es cierto?, tratar de salvarle la vida a la persona y poder llegar al hospital? ¿Qué nos recomienda en ese caso?
Nos consulta María de Jesús, esto lo hacemos en casa. Obviamente vamos a esperar que vengan aquí o trasladamos al Quizás en la paciente. calle, puede ser. Si estamos en la calle, perdón, si ella nos pregunta. Puede ser en la calle o en la casa, en cualquier lugar en el cual tú empieces o inicies un RCP, en cualquier lugar, tú empiezas el RCP y no dejas de hacerlo hasta que te reemplace, como dijo el doctor, una persona de mayor nivel, o un paramédico o un médico, o hasta que llegue la unidad que va a trasladar al paciente al hospital. O bien si tú llegas al hospital, excepto, durante sí, todo como ese lo lapso, hemos visto, Rocío, te a las montas en dos- el taxi en la parte a de los atrás dos grupos y de vas haciendo el compresiones, ejercicio. Ya se recuperó el latido. En ese caso ya puedes inclinar al paciente, ya no sigues con el RCP, pero igual esperas a la unidad que está Lo llegando. que me consulta es qué pasa si yo estoy haciendo esta resucitación, este RCP, y llega justo la ambulancia, subimos y se continúa esta maniobra. El personal de la ambulancia debe continuar la maniobra hasta llegar al hospital. Vuelvo a repetir, a menos que en el camino se recupere el pulso. A menos que en el camino, aplicando la maniobra del DEA, se recupere el pulso. En ese caso, ya no es necesario mantenerla. Hay personas que de repente por una especie de miedo, por una especie Rocío. de rapidez, meten al carro a la persona, le ingresan y allí intentan hacer esto es un error. Vuelvo a repetir, va a depender. Lo habitual, lo que siempre Ajá. se hace es que si se inició el RCP en el lugar, se continúe el RCP hasta llevarlo a la unidad. Y aún se continúe el RCP, si es que no hay recuperación del paciente, hasta entregarlo a la unidad de emergencia del hospital. La Claro. única persona que podría decirnos detengan la maniobra es el médico en el momento en el que llegamos. A menos que, por ejemplo, yo esté haciendo ahorita el RCP y aparezca el doctor compruebe que ya no hay forma de sacarlo y él me diga, ya no se hace. Solo un médico me puede desautorizar el mantener el RCP. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, María de Jesús, ya lo saben en casa, hay que recordar el teléfono de los bomberos, el 116. 116. Y solamente para este tipo de emergencias, recordemos que hay muchas que son falsas o llamadas y que esto hace que los bomberos no atiendan emergencias como estas, que son el 30% a diario. María de Jesús, contigo en Estudios Centrales. Gracias, Rocío. Bueno, muy interesante lo que nos has presentado desde aquí de la bomba de Jesús María. Además, Rocío, que muy importante lo que nos han dejado como mensaje, seguir con esta resucitación cardiopulmonar, probablemente hasta que llegue la ambulancia, ¿no es cierto? Y seguir o hasta que lleguemos al hospital más cercano. La pregunta es qué pasa si en el camino la persona fallece, ¿no? En realidad serán los médicos, los especialistas los que nos determinen si finalmente ya no se recuperó el latido del corazón o si en el mejor de los casos. Gracias, Rocío Pachali, por esta información desde Jesús María con esta técnica de resucitación cardiopulmonar, amigos, que puede salvarnos la vida y sobre todo saber cómo actuar, ¿no? Primero que nada, tratar de confirmar si tenemos todavía el pulso con los dedos y luego iniciar esta dinámica de resucitación hasta que estemos ya en manos de un especialista. Gracias por esta información. Bueno, hemos llegado así al final de Vida Sana, amigos.